Noticias con Paco Ramírez. Dinero, urge dinero, como sea, de donde sea. Fondo de pensiones para el bienestar ya en el camino de su aprobación. Esta madrugada lo harán en diputados y caminará al Senado. 40,000 millones de pesos a jinetear, esperando no se pierdan y sí beneficie en serio a miles de trabajadores. Hace falta dinero. Así lo plantean los precriterios para 2025, en donde ya se prevé un recorte al gasto público. Agréguele que, como lo platicábamos ya en 2020, se agotó el fondo de estabilización, ese que recibieron en 360,000 millones de pesos. Hoy solo quedan 40,000 millones para enfrentar cualquier crisis. ¿En qué se gastó? Y no fue ni en la pandemia ni en Otis. Nadie sabe, aunque todos lo intuimos. Mega obras, programas sociales, promesas y mentiras. El dinero verdaderamente les quema las manos. ¿Cómo terminaremos? Vámonos con el ABC del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Leticia Alcántara. Pensiones para el Bienestar busca subsanar las deficiencias que se presentaron en la iniciativa de reforma constitucional presentada en febrero. En ella se pretende garantizar una pensión de al menos 16,777 pesos a los trabajadores que cotizan en el IMSS y en el ISSSTE desde el 1 de julio de 1997, pertenecientes a la Ley 97 y cuentas individuales respectivamente. De que te lleves pensiones entre 5 y 12,000, pues que de entrada van a subir 50-60%. Y la gente con esto tendría una tasa de reemplazo cercana al 75-80%. Para ello se considera la creación de un fondo semilla de 64,000 millones de pesos, el cual se conformará de varias fuentes, entre ellas las cuentas ociosas en las administradoras de fondos para el retiro. Es en este rubro donde entra la iniciativa de reforma legal para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, con el ahorro de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las AFORES y no hayan reclamado sus recursos por concepto de cuotas y aportaciones. El dinero irá a un fideicomiso público en el que el Banco de México será el encargado de los recursos. 40,000 millones de pesos saldrán de los recursos de los trabajadores que en su mayoría corresponden a Ley 73 y 10º transitorio y que nada se benefician de la reforma actual que va dirigida a los Ley 97 y cuentas individuales. Y me parece muy peligroso porque pues ahorita empezamos con los de 70 y los de 75 años y mañana vamos a estar con los de 60, con los de 50. La intención de tomar recursos privados y convertirlos en públicos apenas servirá para fondear pensiones de 1 o 2 años, porque de las 74 millones de cuentas que existen en las AFORE, 51 millones corresponden a personas que se pensionarán por Ley 97 y cuentas individuales en las próximas décadas. De estos 74 millones, solo 8.9 millones corresponden a fondos inactivos, es decir, cuentas que en más de 6 meses no han tenido movimientos y que podrían ser afectadas si sus beneficiarios tienen más de 70 años. Especialistas consideran que más que tomar los recursos de los trabajadores se debe considerar una reforma fiscal para garantizar una mayor recaudación que permita mejorar las pensiones. Leticia Alcántara, Mega Noticias. En ese entorno, diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general, ya le decía, el dictamen del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se va a financiar, dicen, con los ahorros para el retiro en las AFORES que no hayan sido reclamadas por personas de 70 años o más. En estos momentos siguen, como vemos en las imágenes, las discusiones de las más de 200 reservas que presentaron los diputados de oposición. Será una sesión bastante larga, como casi siempre en este tipo de cosas, hasta la madrugada. Dejarían sus ahorros en manos de quienes han convertido la corrupción y la incompetencia en política de Estado.
acaso, a todos los trabajadores y las trabajadoras que nos están viendo, ¿confían acaso en que López Obrador, Manuel Bartlett, la prima Felipa, el hermano Pío, Rocío Nale, Ana Guevara, Ignacio Ovalle van a cuidar de sus ahorros? Otro tema polémico son sin duda los, bueno, ya vieron que está aquí con nosotros Germán Martínez Cázares, senador, un ratito vamos a ir con usted como todos los lunes, pero insisto, otro tema polémico son los fondos de estabilización. Aquí son mecanismos que permiten, para entenderlo, al gobierno acumular recursos de distintos ejercicios fiscales para tener una bolsa y enfrentar problemas que surjan cuando los ingresos públicos tienen caídas repentinas. Por ejemplo, ante una caída en el precio del petróleo o bien menores ingresos tributarios de los esperados. En fin, México cuenta con dos fondos. Ese, el de la estabilización de ingresos de entidades federativas, el FIEIF, y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEIP. De acuerdo con una investigación del diario El Universal, en 2018 el FIEP tenía 279,000 millones de pesos. Actualmente tiene 46,000 millones, mientras que el de entidades federativas tenía 88,000 millones y ahora solo tiene 13,000 millones. Es decir, de tener 368,000 millones de pesos entre ambos fondos, como lo decíamos al inicio de este espacio, ahora solo tiene 60,000 millones y no se ve cómo puedan recuperar la cifra de 2018 a esta fecha. Y esta tarde, en Para Opinar, Eduardo Torreblanca explicó cómo funcionan los fondos de estabilización del gobierno federal, de los cuales el actual gobierno solo dejó un chisguete. Eso es lo que en la mayor parte de las familias en México se conoce como un guardadito, digámoslo así. Cuando se llegue a presentar una emergencia, pues siempre hay una pequeña bolsa, un pequeño reservado con alguna cantidad para poder hacer frente a esa contingencia. Al cierre del año anterior, quedaba nada más el 11% del presupuesto que este actual gobierno recibió del antecesor. O sea, le metieron durísimo al gasto, pues no sé, habría que ver a dónde se fue a parar. El caso es que de ese fondo pues ya nada más queda un chisguete. El lunes de En Palabras de Germán Martínez Cázares, integrante, senador, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muy buenas noches. Un gusto. Oye, a ver, fin de semana intenso de debates. Evidentemente el que jala más es el tema, no sé por qué, pero centralismo a fin de cuentas, el de la Ciudad de México. ¿Una primera opinión? No, bueno, pues es el debate de la elección local más importante, sin duda. Yo lo vi el debate y yo vi a la señora Clara Brugada ya en una posición franca de oposición. Ya ataque y ataque y ataque y ataque a Santiago Taboada. Y ataca el que va abajo en las encuestas. Eso es absolutamente normal. Yo veo a Taboada ya en una posición franca y abierta de jefe de gobierno. Sólido. Yo ya lo veo absolutamente sólido. Yo lo vi muy desenvuelto, manejando los tiempos correctamente y pues se dieron. Se dieron con todo. Con todo, como deben ser los debates fuertes. Agua y corrupción. Y el agua de cada una de las delegaciones o de las alcaldías, pero el agua de Iztapalapa, de la de Clara Brugada, debe ser un frasquito vacío, porque la gente de Iztapalapa sabe que ahí ni agua sucia siquiera. Ni siquiera agua sucia. En cambio, en la del Valle sí hay agua con gasolina y no han sabido explicar a estas alturas. Sabotaje. Que, pues sí, siempre es sabotaje, complot, la minoría rapaz, montaje, la prensa, Mega Noticias es el culpable. Todo, o sea, siempre hay un culpable. Claro. Es el atajo fácil del pretexto que tienen los mediocres.
A ver, fueron ataques muy, muy intensos. El tema del cártel inmobiliario, duro con ese tema. El tema del agua, el tema de René Bejarano, que es nuevo en estos debates, fue el tema que a lo mejor tomó a Clara Brugada fuera de posición. Todo el equipo de Bejarano, el de las ligas, el que se robó el dinero, el que andaba repartiendo lana por todos lados en el PRD, de López Obrador, en Morena, ahora está en Iztapalapa. Esa es la verdad, todo el equipo. Allá está Dolores Padierna, su esposa, porque Monreal los corrió de la Cuauhtémoc. Entonces, eso es uno. Dos, la verdad, escupe al cielo cada vez que lo señalan como el del cártel inmobiliario a Santiago Taboada. Pues no tenía la fiscal, pues no lo agarró la fiscal. ¿Por qué no lo agarró la fiscal? Pues o porque no tenía pruebas o porque es muy ineficiente y muy mediocre. Cuando hablan del cártel y no está la gente en la cárcel, hablan o de mediocridad o de falta de pruebas y desfachatez. Yo creo que es una combinación. Déjame preguntarte, lo de anoche, así como lo platicamos ahorita, muy breve pero muy conciso, ¿lo de anoche cambia tendencias, cambia decisiones, jala indecisos? Yo creo que es la tendencia de Taboada hacia arriba, la tendencia de Pepe Yunes en Veracruz hacia arriba, se consolida Guanajuato, se consolida Yucatán, se consolidan las ciudades que tienen alcaldías, como por ejemplo San Nicolás. En Monterrey, peleadísima, arriba. Morelia sin duda va a ganar Poncho Martínez. Y yo veo una tendencia hacia arriba, no solo en la Ciudad de México, sino localmente, en muchos infiernitos se va a quemar el diablo de Morena. Vamos a ver, ¿de qué nos sirve? Lo platicábamos hace un momentito, Germán, ¿de qué nos sirve conocer a los ciudadanos tanta corrupción, tantos escándalos? No, hay que rendir cuentas. Rocío Nale es un monumento a la podredumbre de la 4T. Me da mucha pena decirlo. Rocío Nale expresa con toda claridad dónde está parte del fondo de estabilización que hace rato en la nota pasada andábamos buscando. Pasa por dos bocas, seguramente. Pasa por dos bocas y pasa por los departamentos que ya le sacaron, las casas que ya le sacaron. Una casa en Veracruz donde tiene para estacionar un yate. Esa es la zacatecana que quiere gobernar Veracruz. No se dejen, veracruzanas y veracruzanos. Y ya le sacaron unas cuentas en Islas Caimán de dólares, de millones de dólares. Y creo que tiene hasta un departamento en Miami o en Nueva York, no sé dónde. A otros por menos, por una boda lujosa, lo sacaron. Y hicieron bien. Austeridad, ¿dónde quedó la austeridad republicana? Estoy seguro que al presidente, fíjense lo que voy a decir, estoy seguro que al presidente le da una vergüenza Rocío Nale. No lo puede decir porque ya está en campaña, pero estoy seguro que a muchos de Morena les da una vergüenza Rocío Nale en Veracruz. Con todo esto, ¿qué esperar para el próximo domingo, segundo debate presidencial? Que explique Claudia Sheinbaum cómo anda el crimen desatado, porque es la inseguridad es el principal obstáculo a generar empleo. Se va a hablar de empleo. Por lo que no se genera empleo en este país es porque no hay seguridad. Y hasta ella la retuvieron. A ver, fíjate, en ese tema, se encontró en Motocintla, en Chiapas, con un retén. No la retuvieron, o al menos esa es mi posición, no la retuvieron. Sí. La abordaron, muy decentemente la abordaron, le dijeron, oiga, ayúdenos. Prácticamente le digo que es un grito de desesperación. Ayúdenos en Motocintla para ir a Comalapa encapuchados y armados, y la prensa dijo que había 2 retenes antes, la misma fuente de la prensa. De Latinos. Sí, y que yo sepa, la Constitución nos garantiza en el artículo 11 el libre tránsito en la República sin cartas de seguridad, dice en un fraseo viejo la Constitución. Entonces, no puede andar libremente ni la candidata de López Obrador, menos los pobres mortales. Oye, no es para menos
y lo comento aquí, no es para menos, ese es lo que estamos viviendo los mexicanos en muchas carreteras. El rostro de Claudia, la mirada de Claudia y las respuestas de Claudia hablaban de dos cosas, del miedo, porque yo creo que tenía miedo, y del otro lado, la indiferencia a lo que le estaban diciendo. Dos cosas. Yo creo que a lo mejor tenía miedo, pero sabía también saludar como saludó el presidente a la mamá del Chapo. También se entienden ahí con los criminales, porque les prometieron el segundo piso de abrazos y no balazos. Otra vez con la señora. No hay quien los ponga en orden y el Ejército Mexicano y la Marina deben poner orden con el crimen. Y en segundo lugar, el pretexto que puso el presidente, el pretexto que puso la señora Sheinbaum es que era propaganda de un medio de comunicación. Por favor, no es propaganda de un medio de comunicación. Otra vez, el atajo fácil, del pretexto fácil, del mediocre fácil. Germán, siempre un gusto platicar contigo.